Claro, y este miércoles comenzarán oficialmente en el Congreso las conversaciones para un nuevo proceso constituyente, según lo anunciaron ayer los presidentes del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto tras la reunión que encabezó ayer en La Moneda el presidente Boric con los timoneles de los partidos del oficialismo y la oposición para definir el camino a seguir en esta materia. Vamos a profundizar en este y otros temas. Para eso nos acompaña la senadora independiente Carmen Gloria Aravena. Senadora, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. A ver, antes de ir a lo que va a ser, hay muchísimas cosas hoy en el Congreso, hay que decirlo, pero una de ellas es el reinicio de este proceso constituyente, si se quiere catalogar de esa manera. ¿Cómo evalúa usted lo que fue el cambio en el equipo ministerial del presidente Boric? Estaba finalmente bastante ligado a lo que vamos a estar viviendo a partir de hoy en el Congreso y principalmente la figura de Ana Lía Uliarte, que es el puente entre La Moneda y el Congreso en este caso. A ver, primero decir que creo que fue un acierto la elección de Ana Lía Uriarte, que entiendo no era inicialmente la persona que iba a quedar a cargo, era el subsecretario Monsalve, pero también tengo que decirte que desde la Araucanía, la macrozona sur, muy contentos de que el subsecretario Monsalve mantenga su cargo. Ha tenido muy buen diálogo y un trabajo que la mayoría evaluamos como buenísimo. Así que bien por eso. Y ella creo que tiene la experiencia y tiene digamos, una forma de trabajo que creo que va a ser positiva para la relación con el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Así que en ese contexto bien, porque hay que decirlo, o sea, la relación que tenía el anterior ministro Jackson con el Parlamento, no lo digo solo por mí, porque en realidad yo con él jamás tuve la posibilidad de conversar, pero en general muy débil, y la verdad es que básicamente asistía a la sala, pero jamás tuvo una relación muy cercana con las bancadas. No solo estoy hablando de nosotros como oposición, tenía graves problemas de encontrones, digamos, muy directos con algunos senadores de su mismo sector. Así que la verdad que creo que fue un acierto y obviamente hubo desprolijidad con la elección de la persona que tuvo que salir finalmente, el señor Cataldo. ¿Sí? Y me preocupa muchísimo, y tengo que ser franca, lo he dicho en los medios, no niego las capacidades de la ministra del Interior, pero efectivamente la ministra tuvo un rol bien importante en el apruebo en las últimas semanas. Fue bastante crítica y de algunos temas que obviamente nosotros defendemos en la región, como el tema de la plurinacionalidad. Ella lo defiende, nosotros creemos que fue un error haberlo planteado en la convención. Déjeme profundizar en eso, me parece bien relevante lo que está diciendo. En términos de la figura de la nueva ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, usted dice, y entendiendo en sus palabras, que al haber sido ella gran defensora del apruebo y especialmente en temas que tienen que ver con la macrozona sur, por ejemplo la plurinacionalidad, ¿le quita piso para ser ministra del Interior o le genera complicaciones para esa labor en términos de esos temas? Porque uno diría, bueno, efectivamente, ya ahora es ministra del Interior, no es una de las voceras del apruebo, es una cosa distinta, ¿o no? Sin duda, pero uno en política y sobre todo como están los tiempos, uno ha clavo sus palabras. Ayer salían publicados tweets del presidente, digamos, de tiempos anteriores respecto de ella. Entonces, efectivamente, esto está vivo. O sea, la región de la Araucanía tuvo casi un 80% de rechazo a la Constitución y principalmente los sectores, digamos, las comunas con alta población indígena. Entonces, uno no puede como político, como autoridad, desdecirse de lo que piensa. Y por lo tanto, ella va a tener que, en mi opinión, jugar un rol bien Ahora, diplomático. hay mucha concordancia con la mirada del gobierno en general y del presidente con respecto a lo que fue la opción del plebiscito y estos temas en particular. O sea, en ese sentido no hay una diferencia. No hay una diferencia, pero como nosotros somos servidores públicos y nos debemos de una u otra manera conducir en función de lo que la ciudadanía está solicitando, evidentemente yo espero no siga insistiendo en temas como el Gualmapu, como el tema de la plurinacionalidad, sino que simplemente se abra como ministra a dialogar con todos, a no insistir en temas que dividen a la macrozona sur y que hoy día claramente este famoso conflicto mapuche, nosotros de alguna manera queremos hacer la diferencia en que una cosa son los grupos radicales indígenas, que son 7, que son del terror y que todos lo sabemos, y otra cosa muy distinta son demandas legítimas de las 2.500 comunidades indígenas que todavía están a la espera de que no se hagan cambios profundos en la institucionalidad y que cumplamos con muchas de las cosas que nos hemos comprometido. Entonces, por eso sí, yo espero que ella
ella tiene las capacidades, se abra al diálogo y sobre todo a escuchar principalmente desde la macrozona sur y desde la región que yo represento, a la gente, más que llevar con concepciones, digamos, instaladas desde Santiago, que claramente, y espero que así se entienda para la política chilena, que es muy fácil opinar desde la capital, pero otra cosa muy distinta es lo que nosotros como habitantes de la región de la Araucanía pensamos. Ahora, senadora Aravena, usted al comienzo de esta conversación ponía y hablaba de las críticas que son bastante conocidas con respecto a la figura de Giorgio Jackson cuando era ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Algunos por los problemas para dialogar, para conversar y por sobre todo no llegar a puntos de encuentro en esta labor que ahora ejerce Ana Lidia Uriarte, la ministra Ana Lidia Uriarte. Ahora, él pasa al Ministerio de Desarrollo Social y le pregunto justamente por la opinión que tiene del ministro en un ministerio, en una cartera que también tiene relación importante con respecto a la situación de la macrozona sur, Araucanía, Biobío, en términos de no la seguridad, pero sí el desarrollo y el plan Buen Vivir que ha postulado el gobierno para este punto. ¿Qué le parece la figura de Giorgio Jackson en este en particular? Y también haciendo un contexto, y aquí cierro, que la anterior ministra termina renunciando justamente por un tema, un hecho relacionado a lo que estamos conversando. Sí, bueno, Giorgio Jackson no me cabe duda que es una persona capaz, inteligente, muy cercano al presidente, y en esta cercanía yo lo que más le pediría es la lealtad justamente con hacer las cosas bien, con evaluar el desempeño que hoy día está teniendo, por ejemplo, el director nacional de CONADI, que ha sido muy crítico de la votación del proceso constitucional, en donde ha dicho que los mapuches de la región de la Araucanía, usted lo puede revisar en prensa, no entendieron nada de la No Constitución, no entendieron el supieron texto, dijo. leerla. Claro, entonces de verdad esa soberbia, esa falta de respeto, digamos, con la opinión democrática de quienes habitan en la Araucanía y sobre todo su propia gente, es muy peligrosa en mi opinión. Y bueno, él va a tener que implementar el plan Vivir, que es un buen vivir, que no ha sido fácil porque hoy día nosotros seguimos en un conflicto complejo. Hubieron atentados ayer, antes de ayer, esto no para. Agradecemos muchísimo la detención de algunos cabecillas de una de las organizaciones, pero bueno, yo espero que él aprenda de este proceso que vivió en las Express, que entre con un poco más de humildad. Creo que sus declaraciones, digamos, han sido un poquito desacertadas, quizás propias de su juventud. Cuando uno ha sido funcionario público años y ha trabajado en terreno, uno tiene que aprender a escuchar, a valorar la experiencia y sobre todo a articularse con otros, porque la pobreza hoy día es un problema que ha aumentado en Chile producto de la migración, del conflicto que hemos tenido social y político y también del COVID, y su labor es muy, muy relevante. Entonces esperamos que tenga un buen desempeño. Obviamente respetamos la opinión del presidente, pero evidentemente hubiéramos quizás querido que quien se hace cargo de un ministerio tan importante como Desarrollo Social tenga experiencia. Hoy día yo creo que una de las cosas que la ciudadanía valora es justamente que quienes estén a cargo de las principales temas de Chile tengan la experiencia para poder desenvolverse. Hoy día no basta solo el título, no basta solo las ganas, también hay que tener mucha experiencia y mucho compromiso público. Déjame hacer un paréntesis, pero bien cortito. Efectivamente, usted también mencionaba la situación que fue, a luces, quizá una de las cosas más vistosas del cambio de gabinete, que fue la fallida designación de Nicolás Cataldo como subsecretario de Seguridad. Algunos decían por la falta de experiencia, otros por su militancia, el Partido Comunista, por su partido, y lo que finalmente desencadena es esta crítica a los tuits y su visión con respecto a Carabineros. ¿Usted cree que habría sido sostenible Cataldo como subsecretario del Interior, pensando también en los temas de seguridad y pensando en el rol que ha tenido Manuel Monsalve en la macrozona sur en términos de terreno y también de la solicitud de estado de excepción, por ejemplo? No, yo creo que más allá de que en algunos medios se dice que fue una presión de nuestro sector, yo creo que hay que agradecerle al presidente el cambio de decisión. Yo no puedo opinar sobre la profesión, digamos, lo profesional que puede ser el señor Cataldo, pero claramente cuando él tiene opiniones tan duras respecto a Carabineros y de otros temas, hubiera sido muy difícil su instalación y su desempeño, porque finalmente uno no puede negar lo que piensa. Si ese es un tema, uno tiene que ser consecuente entre su actuar, entre lo que dice y lo que piensa. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido este gobierno es que ha ido cambiando, desde que es gobierno, muchas de sus opiniones respecto de lo que con mucha crítica hizo en el pasado reciente. Y ha sido eso mirado por muchas
parte de la ciudadanía, y me incluyo, como una inconsecuencia. O sea, ¿qué es lo que realmente piensan? Porque efectivamente tú no puedes ser subsecretario del Interior si denostas a carabineros, no los valoras y crees que en el fondo son unos sinvergüenzas. Perdona que te lo diga así, pero es difícil. Entonces creo que hubiera sido un error. Yo no tengo problema en que sea el Partido Comunista, yo creo que ese es un error, sino que más bien la integridad y la seriedad con que las personas actúan. No, hoy día, con el tema del Twitter, con el tema de las redes sociales, tiene que ser adentro de la casa y afuera. Y si no somos capaces de cerrar la boca y de dar opiniones correctas, o por lo menos con cierto grado de respeto a la institucionalidad, no podemos pretender ser autoridades, porque no estaríamos a la altura. Y eso es lo que yo creo que uno de los problemas que ha habido. Y hoy día a mí me preocupa, y voy a pasar a otro tema que no me lo has preguntado, este apuro por el tema del proceso constituyente nuevo, que obviamente hay un compromiso, pero creo que a 2 días de cerrar un proceso que evidentemente cambió la historia de Chile, creo que tanto mi sector como el mismo gobierno debimos haber reflexionado un poquito más qué es lo que hoy día nos está diciendo la ciudadanía, y no apurarnos con un plazo al 11 de septiembre, que creo que es lo que pretenden, para un nuevo proceso, y cómo se va a estar si ni siquiera nos hemos sentado a trabajar y reflexionar todos, incluida la centroderecha, qué hicimos mal, qué tenemos que hacer bien, y Senadora, qué es lo que nos está diciendo esto. en esa reflexión le hago la pregunta, y aprovechando también el pase al tema, que era importante también conversarlo con usted. En esa reflexión, ¿usted cree que es necesario entender por qué finalmente el rechazo obtiene más del 62% y el apruebo el porcentaje que obtuvo, y finalmente también entender por qué las personas votaron en contra de la propuesta de nueva constitución y que finalmente termina ganando esa opción? Absolutamente. Porque Mira, y una hay teorías para empresa, todo, digamos, y es bien difícil hay llegar a una muchas sola respuesta. teorías. Sí. Sí, Nicolás, y yo creo que todas son posibles. La forma en que se hizo el proceso, la elección que se hizo, que fue error nuestro, el cómo constituimos este grupo constituyente, el punto de vista político, el tema de los independientes, los escaños reservados. Hay muchas cosas que evaluar. Hay que evaluar también todo lo que no se recogió de la ciudadanía en estas consultas ciudadanas que no fueron escuchadas. Como te digo, yo creo que este es un problema en que queremos demostrar cosas políticamente rápido, dar señales, pero no hay un trabajo de gabinete, no hay un trabajo reflexivo, ni desde el gobierno, en mi opinión, con sus declaraciones, que creo que todavía les hace falta, digamos, reflexionar sobre lo que ha pasado, pero también desde la centro derecha. Yo lo he planteado en la bancada a la cual participo, yo soy independiente. Creo que lamentablemente volvemos a entrar como una carrera desbocada, a firmar papeles, a sacarnos fotos, sin reflexionar respecto de lo que hoy día quiere la ciudadanía. Y por otro lado, todo abocado a una nueva constitución, que obviamente hay que hacerla, pero tampoco hemos reflexionado sobre cómo vamos a enfrentar las nuevas modificaciones, ¿cierto?, a temas previsionales, salud y otros, cuando tenemos 4/7 hoy día que nos permitirían haber propuesto al país caminos distintos. Una cosa es la Constitución, que no cambia la vida al tiro de las personas, pero también las modificaciones que hoy día podemos hacer de manera más rápida, más ágil, a través del Parlamento, dado que hoy día tenemos un quórum muy distinto. Sí. Entonces, yo creo que esos caminos por los cuales tenemos que conducirnos para responder de manera rápida a la necesidad de la ciudadanía, no lo estamos haciendo. Y ahí hay unas críticas a mi sector también, y lo voy a decir hoy día con mucha fuerza. Yo no voy a estar dispuesta a aprobar cosas sin revisión, sin análisis, porque eso es muy propio de una democracia que todavía no logra madurar y no logra entender lo que nos está diciendo la ciudadanía. O sea, por favor, se gastaron 100 millones de dólares en el proceso desde la elección hasta el término de la constitución anterior. Con 100 millones de dólares se compran todas las tierras que se han comprado en los últimos 25 años de ley indígena en la macrozona sur. Entonces no es poca plata en un país que tiene problemas. Entonces yo digo, cumplamos los compromisos, veamos cómo hacemos una nueva constitución de manera ágil, eficiente y que represente, pero sentémonos a trabajar en gabinete, menos tele, menos Twitter, menos show, y más trabajo intelectual de terreno con especialistas que nos ayuden a encontrar el camino. Pero hoy día, de alguna manera, yo siento que hay una carrera desbocada Sí. por intereses personales, por salir en la tele, por ser cada uno más protagonista. Yo creo que el país necesita más seriedad, más responsabilidad, y hoy día no hay ninguno que esté candidato a presidente, ni a senador, ni a diputado,
y yo creo que nos hace falta reflexión y tiempo para hacer las cosas bien. Senadora Carmen Gloria Aravena, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros por estos Para minutos. mí un gusto saludarlos, que tengan un muy buen día. Muy buen día, Que estén muchísimas bien. gracias, nos vemos.